El título de la semana pasada, el título de la semana pasada era La mayor obra del mundo. ¿Y se acuerdan de qué hablamos? ¿Cuál es la mayor obra que realmente debe dominar nuestro día a día, por más que trabajemos o estemos cocinando, yendo al mercado, limpiando? Aquí en la huerta, por ejemplo, se hacen muchos trabajos. Y allá en Lima también, uno está tomando el carro, está yendo a trabajar, está yendo a estudiar, está yendo a comprar. Pero el día a día que tenemos, muy aparte de las tareas propias que tenemos que hacer en el día, tenemos una obra que hacer. Y la semana pasada hablamos sobre esa obra y hoy íbamos a terminar lo que nos faltaba, casi la mitad final. Pero quisiera saber si alguien se acuerda. No me voy a molestar si no se acuerdan, pero ¿cuál era la obra principal que teníamos que hacer? Antes que ponga la otra diapositiva para que se acuerden. A ver, quiero escuchar. ¿Quién se acuerda nuestra obra principal? Por aquí ya respondieron una parte, todavía no voy a decir sí o no, hasta que alguien del Zoom me conteste. Y yo estoy segura que mi hermano Ricardo, como siempre, cuando nos reuníamos presencialmente, él llevaba su Biblia y su cuaderno. Y su cuaderno estaba lleno, igual que mi hermana Dina. Tenía dos cuadernos, creo ya, ¿no, hermano Ricardo? ¿Cuál era, mis hermanos? Aquí ya respondieron. No, no era, es. ¿Cuál es nuestra obra, la mayor obra del mundo para aquellos que somos cristianos? La orden que el Señor ha dado. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Alguien se anima? No sé si el volumen está alto aquí o está bajo. De repente están hablando y el volumen está bajo. Ir, ir a predicar el Es, evangelio a es. todo el mundo, dice, esa es la mayor obra del Señor. Por eso yo me contento con mi hermana Dina, ¿eh? Porque mi hermana Dina siempre está ahí. Ahí tiene las respuestas de ella. A No, veces, hermana, no tanto, hermanita. ay, perdón, se me ha caído. No, hermana, yo lo que digo es que usted siempre participa, siempre participa. Hay Hay veces, veces equivocadamente, hermano. no importa, pero usted participa, hermana. Entonces, como decía yo cuando nos reuníamos en Uruguay, la inspiración para que yo haga la escuela sabática o empiece a hacer las cosas allá en Uruguay era porque mi hermana Dina llegaba tempranísimo y todavía no estaba bautizada. Bien, gracias, hermana Dina. Sí, esa es la respuesta correcta. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y en el libro Evangelismo nos decía que esta es la orden del Señor, la orden del Señor. Y como es una orden, pues los súbditos tenemos que obedecer. Ya no voy a repetir las primeras partes, pero ir a predicar sobre las buenas nuevas es hablar de nuestro Señor Jesús en el contexto de la verdad presente para este tiempo, ¿verdad? Nos habíamos quedado cuando estábamos hablando de Cristo y que tenemos que presentar al mundo la cruz del Calvario. Habíamos presentado, eh, por ejemplo, en esta cita, el tema que atrae al corazón del pecador es Cristo y a este crucificado, a Cristo y Cristo crucificado, ¿no? Y habíamos presentado una imagen que normalmente vemos, pero les decía la semana pasada que si ustedes ven mentalmente cuando leen el deseo de todas las gentes, vemos que la imagen de la cruz es más desgarrador, porque lo que hicieron con Jesús es totalmente atroz. Despellejaron su piel, ¿verdad? Hicieron destruir, no solamente en el día que lo crucificaron, sino desde el jueves ya le daban golpes de muerte. Bien. También habíamos leído esta parte donde dice, sobre la cruz del Calvario Jesús se revela al mundo en un amor sin que paralelos, sin límites, sin comparaciones. Entonces, nosotros estamos invitados a ser parte de este trabajo. Habíamos presentado que realmente nuestro Señor Jesús no tuvo un pequeño golpe, no tuvo unos pequeños azotes, sino que si leemos el deseo de toda la gente, vemos
que lo que ellos querían era realmente destruirlo, ¿no? Porque Satanás trabajó con odio acérrimo hacia él y se personificaba en las personas, en el ánimo de las personas. Ese mismo pueblo que semanas antes decían, el rey de Israel, ¿no? Lo recibieron con palmas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, lloró, no por Lázaro. ¿Por qué dice el deseo de toda la gente? Por toda la humanidad, por todas las personas que estaban ahí, que iban después a decir, crucifíquenlo, y ellos iban a tener su condena ante el cielo. Pero vemos que el odio de Satanás se manifestó en la persona de los soldados, de los sacerdotes, de la muchedumbre que decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, hermanos, nuestras buenas nuevas que tenemos que dar al mundo es esa, es nuestra mayor obra. Nosotros no tenemos que presentar un mensaje completo. No nos quedamos en la tumba, sino en la resurrección y en la venida del Señor, ¿verdad? Es doloroso, obviamente, para mí ver estas escenas, porque esto es una imagen de una película, pero ¿cómo habrá sido en la vida real? La mirada de nuestro Señor Jesús perdonando a sus verdugos, la mirada de nuestro Señor Jesús mirando a Juan y entregando a su madre para que se haga cargo de ella, la mirada de nuestro Señor Jesús en una noche antes, el día jueves, cuando Pedro lo niega y Jesús no lo miró con reproche, lo miró con ternura, con comprensión, con amor. Y eso produjo el verdadero arrepentimiento de Pedro. La mirada de nuestro Señor Jesús, a pesar de las circunstancias, está por encima, porque como decíamos en la mañana, hermanos, el Señor nos ama con tan magnitud que entregó todas las gotas de sangre que tenía y se quedó sin vida para entregarnos la vida. Y si Él entregó todo, ¿qué debemos hacer nosotros, verdad? Entregarlo todo. Pero vimos en la mañana que no nos basta con tener la Biblia, ir a la iglesia, hacer la lección y ser tal vez un maestro de escuela sabática o un predicador de culto, sino dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter para realmente ser nuevas criaturas y tener ese aceite extra. Bien, nos habíamos quedado en estas imágenes, nos habíamos quedado en estas últimas citas del comentario bíblico, dice, Cristo colgado de la cruz era el Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos presentando el Evangelio vivo, directo, no un cuento, no una historia. Y si nosotros no lo creemos de esa manera, hermanos, solamente vamos a transmitir, como en la mañana habíamos hablado, información, ¿no? Y dar información, pues lo hacen muchas personas. Pero cuando nosotros, ay, perdón, disculpen, me están llamando a una familia que no es adventista, pero que son bien cristianos. Son los menonitas que les hablé, ¿se acuerdan? Y bueno, la mamá de ellos me llama algunas veces para conversar del Señor y justo me llama ahorita, pero lo ponemos en oración a estas personas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar. Nuestro Señor Jesucristo era, es y seguirá siendo el Evangelio. Y nosotros tenemos que manifestarlo y contarlo con esa misma alegría, entusiasmo y sobre todo creyendo. Porque si nosotros no tenemos la convicción de que nuestro Señor Jesús nos salvó o nos salva, entonces solamente al explicarlo va a ser una explicación fría, sin el poder del Espíritu Santo. La misma cita del comentario bíblico dice, perdón, no me hace caso. Ahora tenemos un mensaje, dice así. Cristo es el Evangelio, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta imagen nos quedamos. En esta imagen en la cual nuestro Señor Jesús, al igual que este corderito, que era perfecto, al igual que este corderito, que era sumiso y se dejaba atar las patitas, se dejaba hacer el sacrificio, es nuestro Señor Jesucristo,
Y igual que en el santuario, que es la representación misma de lo que hacía nuestro Señor Jesús, está pasando en este momento. Okay. Dice más, los miembros de nuestra iglesia hacen una pregunta a los miembros, ¿no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado? Porque nosotros, hermanos, sabemos que la mayoría de nuestros hermanos de otras denominaciones se quedan en la parte donde Jesús fue crucificado y se fue al cielo. Algunos hablan de la resurrección, otros no, pero que se quedan ahí, pero ya no hablan de lo demás, de la esperanza. Dice, un Salvador crucificado y resucitado en quien se centran su qué, sus esperanzas de vida eterna. ¿No queremos conservar nuestros ojos en Él? Este es nuestro mensaje. Cristo y Cristo resucitado. Este es nuestro tema. Nosotros donde quiera que vayamos tenemos que dar este mensaje. Donde quiera que nos toque ir, tiene que ser nuestro tema diario. Con diferentes palabras. Si nos están hablando de salud, llevar al tema de salud, pero llevar a Cristo y a este crucificado y resucitado y pronto a venir. Si estamos hablando de matrimonio, igual, todos los temas llegan al mismo centro, que es nuestro Señor Jesús. Esta es nuestra doctrina, mis hermanos. Esta es nuestra advertencia al impenitente. Tenemos que mostrarle a las personas de una manera natural lo que realmente creemos. Cuando estamos hablando, tal vez, si estamos enamorados y estamos hablando del novio con el cual nos vamos a casar, hablamos emocionadamente de esa persona, ¿verdad? Si somos madres y tenemos hijos o hijas o nietos y ya fueron al colegio y quieren y nos emocionamos cuando hacen ciertos logros, ¿cómo hablamos de nuestros seres amados? Hablamos con entusiasmo, con alegría, hablamos bien, ¿verdad? Entonces, nuestra advertencia al impenitente tiene que ser eso, hablar con convicción de nuestro Señor Jesús. Dice más, oye, otra vez no me hace caso. Ya dice, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. La esperanza siempre va a ser Jesús, no las formas, porque las formas de vida que tenemos con las reformas que el Señor nos da es resultado de haber recibido a Cristo y haber nacido de nuevo. Dice, si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo. Miren lo que dice, el camino a Cristo es camino a Cristo, fija tus ojos en Cristo. Si tú caminas detrás de Cristo, pisas sus pisadas, estás seguro. Por eso, dice que tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. El ejemplo práctico lo tenemos con Pedro. Cuando él se quedó fijando sus ojos en Cristo en el mar, él pudo caminar. Cuando él volteó con otros sentimientos, es cuando se hundió. Y ahí reconoció y le dijo, Jesús, Señor, sálvame. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de Jesús, de sus pisadas, de fijar nuestros ojos en Él, es cuando tenemos resbalones. Entonces, vuelvo a decir, si podemos despertar el interés de los hombres del mundo para que ellos fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando sus ojos en el Cordero de Dios, que ya no nos miren a nosotros. Cuando enseñamos la palabra, tenemos que enseñarles a que dependan de ella con el Señor directamente, que nosotros podemos ayudar, sí, pero que no hagan un Dios del ser humano, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos inspirar que ellos fijen su mirada en Cristo, ellos tienen que ver que nosotros tenemos nuestra mirada en quién, en Cristo. Porque de alguna manera, hermanos, nosotros somos ejemplo para los nuevos. Sed ejemplos de mí como yo soy de Cristo. Dice, aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús, dejará todo, mis hermanos. Morirá al egoísmo. Y eso es lo que hablábamos en la mañana.
porque por egoísmo no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, porque todavía nuestro egoísmo no quiere dejar cosas. Es por eso que acá nos dice eso. Creerá en toda la palabra de Dios. No hay duda que es tan gloriosa y admirablemente ensalzada en Cristo. Vamos a buscar segunda de Pedro. Busquen sus Biblias, agarren lapicero, lápiz y apunten. Segunda de Pedro, un texto que me encanta repetirles y ustedes espero que se acuerden que siempre, casi siempre trato de poner estos textos en las presentaciones y es esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, que dice, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, nosotros equivocadamente aceptamos el Evangelio, vamos a la iglesia y de brazos cruzados esperamos que todo venga por sí solo. Y sí, si nosotros no hacemos nada, las cosas van a avanzar porque el Señor llama hasta las piedras para que participen en la obra, ¿verdad? Pero el Señor quiere que también apresuremos. Miren lo que dice Joya de los Testimonios. Ahí apunten en la página, tómenle foto. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar su venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros cuando evangelizamos, hablamos a una persona, ya sea por el chat, ya sea visitándolos, ya sea con influencia, ya sea con el gesto, la amabilidad, cambiando nuestro carácter, estamos avanzando a que ellos vean que nosotros creemos en Cristo. Justo ustedes vieron que me estaban llamando, ¿verdad? Es una familia menonita en la cual tienen un comportamiento muy íntegro. Y conozco a otros menonitas, no hemos entablado mucha conversación, pero con ellos hemos podido ir más allá de un simple ¿qué tal? Que Dios le bendiga, ¿no? Dios ha permitido, mis hermanos, que ustedes saben que como americanos, a veces los americanos se les conoce por ser fríos, ¿no? Fríos, cortantes. Cuando he estado en Estados Unidos también, no es que no aman, sino que están acostumbrados a ser corteses y distantes. Entonces, con ellos, hermanos, pasa algo como que se siente el cariño, se siente el cristianismo que tienen ellos y ellos también lo sienten para con nosotros y constantemente nos llamamos o nos visitamos, ¿no? Al punto que ahora, al no estar mi esposo, me invitaron a pasar con ellos 1 o 2 días, quedarme con ellas, porque las mujeres son las que me hablan. Y yo no lo he puesto en duda, yo quiero ir con ellos, quiero compartir con ellos. Obviamente ellos saben de Jesús, hemos compartido lo del sábado, hemos compartido lo del maná, y no hay un bloqueo de decir, mira, yo también sé la palabra del Señor, no me vengas a enseñar. O sea, hay una hermandad muy bonita, y es por eso que les pido oración mucho por esa familia, pero a lo que voy es que el cristiano, el que ama al Señor sinceramente, aunque esté en otra denominación, se nota el cristianismo, se nota la entrega. Y el Señor permite que ellos puedan conocer la luz que les falta. Muchas veces nosotros tenemos la verdad, tenemos el mensaje para este tiempo, tenemos el espíritu y profecía no nos deja equivocarnos en la doctrina, pero no tenemos ese desdén por dejar lo que tengo que hacer y compartir con las personas, ¿no? Y justamente por eso somos un pueblo laodicense. Justamente por eso estudiamos en la mañana que tenemos mucho riesgo de ser parte de las vírgenes fatuas, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que apresurar la venida del Señor anunciando a las personas sinceras, católicas, evangélicas, menonitas, israelitas, no sé, judíos, que Cristo viene pronto en el contexto del mensaje adventista. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra ilusión, esto es lo que nos hace adventistas, hermanos. Hablar del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, su sacrificio, su entrega, la cruz, la resurrección y su venida. Amén. Si todos los que profesan su nombre
miren, llevasen frutos para la gloria de Dios. Por eso dice su gloria. Miren, en signo de admiración, dice la hermana Juan, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del evangelio. Si tan solo nosotros haríamos un poquitito con sinceridad y entrega total, cuán prestamente se sembraría la semilla en el mundo. Lo que yo noto con esta familia menonita es amor, y cuando hablo con sus hijas, son tan respetuosas de la palabra del Señor, y a veces no estoy yendo al mercado y voy a visitarlas y no llevé la Biblia, pero cito los textos bíblicos de memoria y ellas lo entienden. Y aunque están trabajando y pelando sus pecanas, están mirando, están atentas, están prestas, están con hambre. Entonces el Señor une a sus hijos sinceros. Y eso es lo que nos apasiona de esto, hablar de aquel que tú amas, hablar de aquel que te salvó. Y encuentras en otras denominaciones que lo aman también, pero les falta conocer esa parte de la luz que el Señor quiere que conozcan, y por eso te invita, por eso te llama y te dice, id a predicar. En el punto donde estés, en el pueblo donde estés, en la ciudad donde estés, en el término donde estés, sea por medios o sea físico, o los dos, pero busca la manera de hablar de tu Salvador. La última mies maduraría rápidamente, y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Cuándo maduraría prestamente? Cuando nosotros pongamos frutos. Y luego pase esto. Cuán prestamente quedaría sembrado en el mundo la semilla del evangelio. Dice, y Cristo vendría para recoger esa mies que está empezando a madurar. Porque acuérdense, los que saben de siembra, yo estoy aprendiendo, no sé mucho, se tiene que cosechar cuando ya está pintón, cuando ya se está el tomate poniéndose medio rojizo, medio naranjita, ya se puede sacar, ya está listo, ¿no? Bien, y es por eso que nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada de la espera de nuestro Señor Jesucristo, aunque el mundo se esté destruyendo. Segunda de Pedro, hemos leído 3:12, ahora vamos a leer 3:13, la continuación del 12, que dice, no solamente esperando, sino apresurando la venida del Señor. Tengo 4 minutos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, según las promesas de la palabra del Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Miremos eso, mis hermanos. Yo sé que tenemos acá aflicciones, dolores, que el Señor dice, eso pasará. Solo cree, ten fe, y te puedo entregar como a sus siervos, como a Abraham, como a Moisés, como a Lot, como a Job, las promesas que el Señor nos da, en los cuales mora la justicia. Y el 14, acá dice 13, pero es 14, se me pasó cambiar el número, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas estamos hablando? De la presencia de nuestro Señor Jesús para salvarnos. En espera, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si nosotros creemos en esto, porque el que cree actúa, el que cree hace. Si creemos que Jesús vendrá, pues por lo mismo tenemos que cambiar nuestra actitud. Y si antes teníamos pereza de compartir su palabra, hoy tenemos que hacerlo presto. Pero tiene que hacerse un cambio, como decíamos en la mañana, de adentro hacia afuera, principalmente de adentro hacia afuera. Entonces repetimos, ¿cuál es la mayor obra del mundo? Del mundo cristiano, diríamos acá. Ir y predicar, anunciar las buenas nuevas, anunciar todo lo del Señor Jesús, pero para eso nos tenemos que empapar de su vida, ¿no? Así como cuando un abogado recibe un caso ya sea de denuncia, ya sea de compra y venta, ya sea de juicio, ya sea de un asesinato, ya sea lo que fuera, el abogado el primer día no da la solución. El abogado tiene que empaparse de los casos, ver los
las acusaciones, las defensas, los testigos, tiene que documentar todo. Nosotros, ¿cómo vamos a hablar de Cristo si no nos documentamos? ¿Cómo vamos a hablar de su venida si no nos documentamos? Si no creemos que va a venir. No podemos hablar de lo que no creemos. Por eso es que el Señor nos pide que nos santifiquemos. Que nos santifiquemos. Bien, recordemos. Les leí que decía, Cristo colgado en la cruz era el Evangelio. Mostremos a Cristo colgado en la cruz en el contexto adventista real, mostrando el sacrificio del Señor, y las personas aceptarán que es su única y más hermosa salvación y decisión. Y el Señor vendrá pronto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos hecho nuestra labor, nuestro granito de arena de compartir a aquellos que no sabían su palabra. Y miren, nosotros decimos, pero es difícil quien quiera hablar quien me quiere escuchar del Señor. Hermanos, cuando nosotros pedimos con fuerza y fervor, el Señor ni siquiera tienes que ir a buscar, te tocan a la puerta. Hoy me enteré que hay una señora que la conocemos de años, que vende papas fritas allá en Mangomarca. Y es conocida por todo, porque es así, y justo está al frente de la iglesia mormona y un poco más allácito está la iglesia católica. Pero su hija y ella misma le dicen a mi hermana Sarita para llevar a la iglesia. Lleva a mi mamá a su iglesia, señora Sarita. O sea, personas que tú no piensas que van a hablar del Señor o piden que le lleven a la iglesia porque el mundo tiene desilusiones. El mundo tiene dolor. Las personas a veces ya no pueden más, sea por dinero, sea por lo que fuera. Entonces, ahorita mi hermanita no está en Mangomarca, por eso no la llevó, pero la próxima semana la va a llevar. El Señor te va a poner a tu puerta la persona por quien tú tienes que trabajar. Tú solamente encárgate, mi querida hermana y mi querida hermana, de prepararte, embullirte del caso. Prepárate en todos los temas de la vida de nuestro Señor Jesús. Primero, no te preocupes ahorita que tú no sabes profecía, no sabes enseñar esta doctrina. Habla del Señor Jesús mientras te vas preparando de los demás, con convicción. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fuerzas, que el Señor te dé victoria en esta semana para que tú puedas compartir de alguna manera, ¿de qué? De las buenas nuevas de la salvación. Somos adventistas del séptimo día y amamos al Señor. Gracias. Gracias, mis queridos hermanos. Mi deseo y oración es que este mensaje de anunciar al mundo que perece su obra, la obra del Señor, sea realizada en tu vida. Que el Señor te bendiga.